Estaba pensando yo, para empezar esta edición de Se Pueden Amar los Lunes, que no sé yo si nos habremos metido en ciertos así fangosos, por aquello de que vamos a hablar, claro, de algo tan delicado como las relaciones familiares. Y bueno, ya le hemos planteado a la audiencia en esta noche la cuestión, que sabemos que es políticamente incorrecta, de hablar de gente tóxica y de familias tóxicas, de familiares tóxicos, de padres, hijos, tíos, abuelos y demás parentela tóxicos, y de gente que pueda estar realmente intoxicada. Y hay unos cuantos consejos, ¿verdad?, para intentar evitar esa toxicidad, y cuando no se puede evitar o prevenir, pues a lo mejor escapar de ellas lo más lejos posible, lo cual, claro, políticamente es muy incorrecto. Pero bueno, es que estamos hablando también, claro, de si procede o no que tu salud mental se vea afectada en el presente y también en el futuro. Vaya lío. Y resulta que viene hoy Paula Garabal a esta edición de Se Pueden Amar los Lunes aquí en Radio Voz y nos trae una historia con un título que dice: este dolor no es mío. Y creo que nos vamos a meter en otro lío. A ver cómo va esto. Paula, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Esther. Qué difícil, porque claro, antes nos había hecho mucha gracia lo de gente tóxica, ¿no? Y luego ahora resulta que dices, ay no, ¿cómo le vas a llamar tóxica a una persona? Digo, ya, pero es que sí lo es. Claro, a mí me gusta mucho esta... Bienvenida. Gracias. Hemos hablado otras veces de Silvia Congost, por ejemplo. Sí. Y ella precisamente tiene un libro que se llama así, Personas tóxicas. Uh-huh. Y ella cuenta mucho esto, que no es que haya, o explica mucho esto, no es que haya personas solo tóxicas, sino que la relación a veces se vuelve tóxica, uh-huh, porque a ti pues te genera unas emociones, unos sentimientos que te perjudican. Claro. Y eso pasa en el ámbito familiar, en el laboral, en las amistades, las relaciones sociales. Entonces, eso sería más bien, pues eso, situaciones, relaciones tóxicas en las que, pues de algún modo te merman en lugar de sumarte. Entonces, cuando pasa en la familia, claro, viene lo complicado, porque una cosa que te pase pues con un vecino, claro, y otra cosa que te pase con tu madre. Uh-huh. Claro, es más peliagudo el asunto, pero Silvia Congost, de hecho, tiene este libro, Personas tóxicas, y bueno, muchos más autores han tratado este tema. Uh-huh. De hecho, hay Iñaki Piñuel, es uno de los autores que tengo ahí pendientes en la lista, que habla también mucho de amor tóxico y estas cosas. Bueno, lo tengo en Las 5 trampas del amor, creo que se llama el libro, uh-huh, lo tengo pendiente. Ajá. Como tengo pendiente libros de la audiencia. Cuéntanos, sí, porque ha habido ahí respuesta también de parte de los oyentes. Sí, los iremos comentando. En la página de Facebook del programa, Gladys Blanco nos ha dejado ahí unos libros. Sí. Entonces yo ya le he dicho, se lo he dicho por Facebook, pero se lo digo por aquí también, que he tomado nota de sus libros y que los voy a leer. De hecho, hay uno que me llama mucho la atención y me suena de verlo en algún sitio, yo creo que en casa de mi madre lo debe tener por ahí, El método para vivir sin miedo, de Rafael Santandreu. Uh-huh. Es un autor muy conocido. Sí. Entonces, bueno, pues que sepa Gladys que lo tengo anotado, lo tengo pendiente. Muy bien, y que vamos a invitar a la audiencia a que por medio de La Noche con Esther en Facebook, y lo iremos comentando también cada varias semanas con Paula Garabal, pues nos pueden también sugerir libros que les hayan llamado la atención, que les hayan resultado especialmente estimulantes, alguna lectura que hayan recomendado o que recomendarían también, más o menos en la línea de lo que nos suele traer también Paula a esta sección. Se Pueden Amar los Lunes. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Mark Wolin y de qué va esto de este dolor no es mío? Este libro se hizo famoso por una serie de Netflix. Bueno, se hizo famoso para la gente que no estaba en este mundo de constelaciones. De hecho, las propias constelaciones se hicieron famosas por esta serie. La serie es Mi Otra Yo, en Netflix. Ajá. Y para la gente que esté un poco interesada en resolver así enigmas familiares o traumas o este tipo de cosas, es una serie muy, muy interesante. Ajá. ¿Por qué? Porque parte como del personaje principal, es una médica que es totalmente escéptica a este mundo y que a base de una serie de situaciones que le van pasando y de hechos que van sucediendo a lo largo de la serie, pues como que va abriendo la mente. Uh-huh. Entonces, hay un terapeuta que le recomienda este libro, que bueno, es una publicidad maravillosa, claro, una serie de internacional que te recomienden un libro, es como, bueno, superventas ya. Este dolor no es mío, habla de este libro, ¿no? Ajá. Y no solo en esta serie se habla de constelaciones. Lo que pasa que una vez que tú te metes en este mundo, pues como que lo ves ya por todas partes. Porque de hecho la película, por ejemplo, la de Coco, y la de Baiana y la de Encanto, que son películas de dibujos animados, están todas, el guión, el argumento, es de constelaciones familiares. Por ejemplo, voy a coger la de Coco, que es al hilo de lo que cuenta este libro, un montón de situaciones, para que la audiencia entienda un poquito de qué va esto, de si no saben de qué van las constelaciones, que entiendan un poquito de qué van. En la película Coco, al niño
a Miguel no le dejan tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque en su familia había como un estigma de que la música había separado a uno de los miembros, que se había ido, el padre de Coco, de la abuelita, se había ido por la música. Es decir, había abandonado a su familia porque ellos creían que se iba a tocar a no sé dónde y entonces, pues por esto había dejado a su familia. Entonces, cuando llegó el niño con la guitarra, era como... No, y no le dejaban, ¿vale? Entonces la película hace como toda una trama de que el niño se va, pues claro, con la imagen toda mexicana de lo que es los muertos y toda esta idea, ¿no?, del mundo de los muertos. Se va allí, a ese mundo de los muertos, se encuentra con los espíritus de sus antepasados y reconcilia este hecho. ¿Por qué? Porque se sabe la verdad, se sabe que en realidad este hombre no había abandonado a su familia, sino que tuvo un incidente que le impidió volver a casa. Vale, entonces esto es lo que se hace en lo que se explica en este libro, Este dolor no es mío, y lo que se explica en las constelaciones. Es como destapar situaciones que se han ido quedando en lo oculto en una familia y que han creado una sintomatología en los que estamos después, ¿vale? Entonces, en Este dolor no es mío se proponen un montón de casos de este estilo, en los que la persona desarrolla unos síntomas que no sabe a qué responden. ¿Por qué? Porque cuando viene una persona, en cualquier terapia, cuando acude una persona, claro, se va a buscar en la infancia de la persona, lógicamente, qué has vivido, cómo fue tu infancia. También a veces los que van un poquito más allá, las personas que hacen regresiones, pues por ejemplo, lo que vivió esa persona cuando estaba en el útero materno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué emociones tenía tu madre? ¿Cómo lo vivió? Porque por las células se absorbe toda esta información. Y ya un poquito más allá son estas las constelaciones, que es ¿qué pasó con tu madre? ¿Qué pasó con tu abuela? ¿Qué vivieron ellos? Aunque tú no sepas la historia. De hecho, hay un estudio muy guay que habla aquí el libro, que se hizo con ratones. A estos ratones se le ponía un olor que era como el olor de un aceite de cereza, ¿vale? Y junto a ese aceite de cereza, esto no está bien, pero bueno, es lo que tiene la ciencia, que investigan con estas cosas, se le daba una descarga eléctrica. Entonces, las crías, sin haber vivido esa situación, cada vez que le daban este aroma, se ponían tensas, desarrollaban cortisol en su cuerpo. En el libro viene un montón de estudios de este tipo. Es como que ese ADN va incorporando estos hechos y las siguientes generaciones lo viven como propio. De hecho, las personas que vivieron el Holocausto, también se prueba que sus sucesores tienen una serie de traumas relacionados con esto, aunque no lo hayan vivido también. Entonces, a través de lo que propone este libro y lo que proponen las constelaciones es como destapar todos estos episodios para que la persona pueda tener paz, incluso destapar secretos que a veces pues no es agradable destapar según qué cosas. Por ejemplo, familias que han vivido temas de ruina económica o temas de incluso de asesinatos o temas más graves de toda esta índole, pues desarrolla la sintomatología el que viene después. Y tú no sabes por qué. Si tu vida fue medianamente pues normal, no entiendes por qué pasa esto. Por ejemplo, voy a contar un caso que dice que es un abogado que tiene su despacho y que no hay forma de que le vaya adelante bien. Y entonces, claro, pues él lo primero que piensa es, bueno, pues no estoy poniendo de mi parte, técnicas, ¿no?, de marketing, de todo, y no hay forma. A través de una constelación se descubre, se pone en contacto él con la historia de su abuelo. Su abuelo había tenido unas tierras y había tenido esclavos en esas tierras. Entonces, de algún modo, él se identificaba con estos esclavos y como que boicoteaba su propio éxito. Una vez que lo reconoce, y a través de una serie de prácticas que también se proponen en el libro, pues por ejemplo, visualizar a estos jornaleros, enviarles desde el corazón amor y como diciendo, honrando también su camino y su destino. Honrando es una frase que se utiliza mucho en constelaciones. Pudo, por fin, reconducir su negocio, reconducir su vida laboral y encontrar la paz. Entonces, es como un tema, a mí me parece fascinante, porque se puede llegar a la conclusión, en la resolución de un montón de conflictos que no se encuentra así a simple vista el origen o la causa. ¿Dónde está esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pues de hecho el título es ese: este dolor no es mío. Lo que yo estoy viviendo no, en realidad no me está perteneciendo, no me pertenece. A mí se me ocurren unas cuantas ideas con respecto a esto, ¿no? Y preguntas también. Como todo, aquí se ofrecen propuestas y luego cada uno en casa, pues que llegue a sus conclusiones y que reflexione. Evidentemente estamos con Paula Garabal aquí en Radio Voz hablando de este libro, Este dolor no es mío, de Mark Walling, y evidentemente pues son temáticas que nos invitan a pensar y hacernos pues unas cuantas preguntas, ¿no? Y luego cada uno, insisto, que saque sus conclusiones, porque hablar de este tipo de temas también, claro, puede ser controvertido porque hay diferentes enfoques. Pero se me ocurren
algunas ideas. Una de ellas tiene que ver efectivamente con la posibilidad efectivamente, y esto es muy curioso, de que se pueda heredar un trauma. He leído también alguna idea al respecto, me parece muy interesante decir, bueno, pues efectivamente hay traumas que pueden haberte ocurrido a ti en primera persona y es posible que podamos llegar a la conclusión de que efectivamente hay traumas que pueden no alcanzar a personas de tu familia también con el paso del tiempo. Pero por otro lado también algo de lo que quizás no seamos muchas veces conscientes, ¿no? Y esto supongo que será mucho más global o una idea a lo mejor más globalmente aceptada. Y es, no tenemos ni idea del impacto que tienen nuestros hechos. Es decir, del impacto que puede tener una situación que hayamos vivido en la infancia, una situación que hayamos vivido en la adolescencia, una situación aparentemente anodina, ¿no?, que pudo ocurrir aquel 4 de agosto a las 4 de la tarde. Deberíamos ser más conscientes, ¿no, Paula?, del impacto que tiene lo que hacemos. Y lo enlazo también con lo que vamos a comentar hoy con la audiencia, ¿no? Cuidado con esto. No, lo que hacemos no es inocuo. Y las relaciones que mantenemos, los eventos que tienen lugar en cualquier momento de nuestra vida, pueden tener resultados muy duraderos. De hecho, mira, a la primera parte de la exposición, que si no, luego se me va, cuando tú dices heredan traumas, en este libro leía que a veces había una explicación, esto de heredar traumas, era porque también es como una garantía de supervivencia. Es decir, si yo... Ajá. Esta persona lo pasó mal, imagínate una ruina económica, y aprendió cómo superarla, yo voy a tener siempre este miedo, por si me pasa, ya tengo integrado cómo superarla, ¿no? Ajá. Entonces como que se hereda el trauma, pero también la solución. Ajá, interesante. ¿Vale? Sí, es como muy interesante. Es como, bueno, por si acaso me pasa a mí, pero claro, ¿qué pasa? Que a ti no te pasa. Lo que te pasa es que tienes miedo y vives con esa tensión, ¿vale? Como anticipándote a un peligro que en realidad no está. Pero en tus venas es como real. Lo que dices de los hechos tiene repercusión, claro, cosas que viviste efectivamente en la infancia, cuando tú eres adulto y de repente te preguntas el por qué me estoy viviendo esto, por qué tengo esta reacción, sobre todo reacciones concretas con una persona, ¿qué me está pasando? Y tú te pones a hacer una introspección y a ver qué he vivido yo en mi infancia, qué he vivido en mi familia, y de repente dices, me asalta un recuerdo, por ejemplo, esto me lo contaba una persona que decía que tenía una reacción desmedida cuando su pareja le estaba contando, pues imagínate, ¿no?, temas de una compañera de trabajo, era un chico, y temas de compañera de trabajo, y que él tenía una reacción desmedida y que no sabía por qué. Entonces decía que haciendo meditación, haciendo introspección, visualizó una escena que él decía, yo la tenía olvidada, y de repente vi a mi madre en la cocina diciéndole a mi padre, ¿tú qué te crees? Que si yo soy idiota, soy imbécil, yo lo sé todo, como echándole la bronca por alguna infidelidad. Ya. Y él quedó con ese miedo en el cuerpo de mis padres porque no nos damos cuenta, esa es otra, claro. Los efectos, lo que hacemos nosotros y lo que hacen también nuestros padres. Claro. Entonces grabó como, peligro, amenaza, y él se estaba enterando de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, tanto lo que nosotros vivimos porque lo escuchamos a otros como que lo vivimos nosotros mismos, tiene un efecto. Incluso, por ejemplo, a veces en temas de duelos hay gente que dice, no sé, mi madre falleció hace 10 años y a mí me entró ahora la llorera como si pasase ahora mismo. O sea, como que nada se olvida, todo va teniendo así un recuento en nuestro interior, y cuando pasa el tiempo de repente sale a flote. No sabes por qué, es una máquina así como que el cuerpo, la mente, va almacenando toda esa información. Y de repente sale, y entonces lo que decía antes, puede responder a algo que hayamos vivido efectivamente en la vida, en el útero materno o incluso nuestros familiares. O sea, como que para mí este enfoque es como tú decías antes, obviamente hay varias perspectivas y cada uno tiene su prisma, pero para mí tener este enfoque claro cuando estoy hablando con alguien es muy importante, porque es como no te limites, no sabes todo lo que hay aquí, o sea, la persona es un gran misterio y en él confluyen un montón de factores. Claro. Yo no tengo una mirada como simplista, ¿no? De, pues mira, no sé, eres celoso pues porque eres inseguro, no, perdona, a lo mejor es que hay algo mucho más allá. Ya. Es que yo he vivido a lo mejor en mi infancia algo que me hace ser así, no solo por mi inseguridad, sino porque para mí es un peligro real. Y generalmente se asocian ese tipo de traumas y problemas con peligros reales de supervivencia. Entonces, bueno, es como, para mí este libro es una invitación a mantener una mirada amplia y no solo de lo que tu comportamiento se limita a lo que tú has vivido solo en esta vida, que también, obviamente, pero es como que te amplía todavía más el prisma. Y no sé no sé qué te parece, quiero decir, no he leído, claro, el libro de Mark Walling, pero te pregunto también, a mí me parece también una perspectiva muy liberadora, porque quizás hay personas que muchas veces, ¿cómo te diría yo? A lo mejor se sienten depositarias de un sufrimiento que evidentemente no es suyo y deberían poder liberarse de él, claro, ¿no? Libérate, es lo que vamos a invitar esta noche a hacer a la audiencia. Oye, libérate de ciertas situaciones de toxicidad, puedes hacerlo. Puedes decirle a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu tío, a tu sobrino, lo que sea,
déjame en paz, esto no puede seguir así, esta situación es lesiva y o la solucionamos o tenemos que, ¿no? Claro. Es complicado, pero también es verdad, oye, tienes derecho a liberarte. Es decir, hablando con otra persona, tienes derecho a liberarte de este dolor, no es tuyo. Claro, el problema aquí viene, lo que se trabaja también en constelaciones, al hilo que te escucho me salta aquí el resorte. El problema cuál es la fidelidad, la fidelidad al clan. Claro. Y a veces cuando somos infieles, y lo entrecomillo, a ese clan, es como que si yo me comporto diferente a lo que se espera de mí, yo siento que me van a dejar de lado. Y si me dejan de lado, y si yo no pertenezco a mi clan, ¿qué? Estoy perdida. O sea, esto es como un instinto que está muy, muy, muy grabado a fuego en nuestro cerebro límbico de supervivencia. Es como si yo no pertenezco a un clan, si yo no soy acogida, si yo no me comporto igual que mi clan familiar, estoy en peligro porque estoy fuera de la manada. Y esto se explica muy bien en estas constelaciones, que es como, yo puedo hacerlo diferente, yo honro, de hecho, tu dolor o tu vivencia o como tú lo has vivido y tu elección de vida, pero elijo hacerlo diferente y aún así pertenezco. Hacerlo así, diciendo esta frase, es como que a la persona le da cierta calma interna. Es como algo muy inconsciente, esa sensación de que si lo hago diferente me quedo solo. ¿Sabes qué ocurre? Yo es que en esto, pero bueno, insisto, estas son cuestiones muy personales. Yo voy por la línea destroyer. Es decir, a ver, claro, pero muy destroyer, pero en el sentido de que a veces me parece tremendamente injusto que se obligue a la gente a situaciones que son mucho más dañinas de lo que pensamos, porque ahora las viven ellos, ¿eh? Es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer y cómo se tiene que sentir en cuanto a su familia. El clan se rompe, estaba roto antes de que tú decidas sentirte como tienes derecho a sentirte. Es decir, voy a poner un caso muy extremo, ¿de acuerdo? Uno de los más extremos. Cuando un padre decide, ¿verdad?, porque es su voluntad, hacer lo que no debe, con alguna de sus hijas, por ejemplo, el que ha sido infiel al clan ha sido él, el que ha incumplido las responsabilidades que tiene ha sido él, el que ha incumplido incluso la ley es él, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie le debe fidelidad a ese tipo de persona. Nadie. Claro. Y tienes todo el derecho a, evidentemente, alejarte lo más lejos posible y además incluso pues a no considerarte o autoexcluirte del concepto. Claro, es que familia es otra cosa, eso ya no es familia. Claro. Pero él mismo ha destruido la familia. Sí, pero ese es el lado consciente. O la idea de la familia, quiero decir. Claro, eso es el lado que podemos analizar desde el lado consciente. Claro. Eso es así. Sí. Eso es así. No, y a esa persona pero hay que ayudarle a ser libre de eso también. hay que ayudarle también a ver lo que hay en su inconsciente para que es esa cosa que no le deja ser libre. Exacto. ¿Sabes? O sea, Exacto. ver de forma inconsciente, porque Claro, obviamente claro. a nivel consciente Pero hay gente esto- que lo dice, no, es que sigue siendo tu padre. No, perdona. Claro. Esta persona tiene que poderse Claro. liberar de esa situación. No hay por qué obligarla a sufrir Claro, eso. y cuando no puede liberarse, ¿No? el tema es ver qué pasa dentro de ti, en el iceberg. O sea, qué pasa Eso ahí es, dentro eso es. para que tú no veas esto de forma como tan lógica y tan Claro, tajante. Eso es y porque hay ayudarla. otros mecanismos internos, que no te permiten poner esa separación, ese muro entre Sí. poner límites. No Y es te- algo no te terrible, dejan. estamos hablando de los casos más horrorosos de lo Claro. que se puede imaginar. Claro. Es verdad. Claro, entonces es eso, es bucear ahí dentro y uno de esos buceos, pues lo que se llega es esta sensación de que hay algo que no está bien en mí si yo me separo. Una de las conclusiones que llega Bert Hellinger, que es el fundador de las constelaciones, es esta, ¿no? Que hay una fuerte fidelidad inconsciente al clan. Y tú pones ese caso muy extremo, pero hay otros pues más normales, como una persona que tiende a hacerse cargo de todo. ¿Pero por qué? Suelta. No, es que mi madre lo hizo así siempre. El síndrome de hermano mayor, que también dicen que lo hay, ¿no? Sí, y ese tipo de cosas. Es como, Sí. claro, entonces si yo veo que siempre se ha hecho esto, yo tiendo a repetirlo. Claro. Y tiendo a repetirlo porque hay una parte de mí que se siente bien haciéndolo. Ajá. Eso es lo curioso. Y es a donde hay que ayudar a la persona a decir, vamos hasta aquí. A ver, hay otra forma de que tú te sientas bien a pesar de hacerlo distinto, a pesar de, pues sí, de poner límites o de marcar distancia. ¿Cómo podemos hacerlo? Claro. Y bueno, entre otras cosas, que solo un apunte también del libro, dice que, por ejemplo, es importante incorporar en la familia todos los elementos que tendemos a meter debajo de la mesa, todo lo que queremos ocultar, es decir, todas esas personas, pues como el caso que te Sí. contaba, ¿no? De los esclavos del dueño de este latifundio. Ajá. Entonces, pues esos esclavos, digamos que también pertenecen de alguna forma al círculo de la familia extensa, entonces como que hay que incluirlos. Incluso
las amantes también, o los amantes de la familia, también pertenecen, o los hijos que no son reconocidos también pertenecen, como hacer extensivo ese concepto de familia para que ningún miembro del clan posterior tenga que asumir ese papel. Bien. A través de un síntoma en concreto, para dar luz a este personaje. No sé si me explico. Es perfectamente. Como, sí. Es como que necesitamos para saber cuáles son los factores, visualizar todos los factores exactamente, posibles. Toda la historia, esos son factores todo lo también. que ha pasado, ajá. para que la persona deje de desarrollar una... Es como si hiciese un teatro. Claro. Pues que deje de hacer ese teatro y que pueda ser libre, que pueda ser ella misma. Bueno, es que partimos, por eso yo lo decía que iba por la línea de Stroyer, partimos de que alguien está sufriendo dolor. Eso, claro. Entonces, claro, hay que poder ayudar a las personas a que no les duela, o a que intenten evitar ese dolor, o a que reconozcan ese dolor no es mío, pues no es mío. Claro, fuera. Y que puedan ser libres. Tengo que poder ser libre de ese dolor y tengo que evitar sufrir lo que no me corresponde. Otra cosa es que digamos, oye, mira, me acabo de dar un codazo contra la pared y entonces me está doliendo el codo y tal. Bueno, de acuerdo, es que ese dolor sí es mío, me acabo de dar un codazo. Pero y los dolores que no son nuestros, y aquellos que nos imponen, el dolor impuesto, cuidado. Claro, por eso con esos dolores es cuando hay que hacer ese ejercicio terapéutico de bucear dentro del iceberg, ver lo que hay ahí dentro e ir soltando capita a capita lo que puedas y siendo siempre pues lo más tú que puedas, que es de lo que se trata, ¿no? Esto lo hago yo porque quiero yo, desde dónde lo hago, o porque me lo han enseñado así, porque es una conducta aprendida, porque me han dicho que esto es lo que tengo que hacer, porque me han dicho que eso es lo que está bien. Claro. Entonces ese ejercicio es el que hay que proponer y el que me parece como interesante. De esto vamos a hablar hoy con la audiencia de la noche con Esther y en Radio Voz. Y en una nueva edición de Se Pueden Amar los lunes, una idea interesante para seguir pensando, para seguir reflexionando y para leérnosla, si así lo deseamos. Este dolor no es mío, de Mark Walling. Pues Paula Graval, gracias una vez más por acompañarnos en Radio Voz, un placer, y la próxima semana continuamos. Gracias, Esther, buenas noches. Buenas noches, chao. Buenas noches, chao.